Askurukipan, takanitaki, Asquiruquipana yatichiri. waliki, qallantañani. A ver, cualquier sufijo va sur tukuyoy tanja. ¿Cuál hemos terminado? A ver, quitis. ¿Alguien? ¿Cuál sufijo hemos terminado ayer? Sufijo rapi. Sufijo rapi, apañan, ¿ya? Rapa no hemos visto todavía, ¿no? Ya. Mm, Em, ahora vamos a continuar. Sufijo raka. Sufijo raka es verbal y detrimentativo. Detrimentativo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Apaña. Apaña es llevar, ¿no? Llevar. Ahora voy a conjugar con dos sufijos, ¿ya? Apaña. Entonces, como es verbal, voy a agregar. Puede conjugarse de diferentes formas, pero vamos a hacer lo más básico, ¿ya? Aquí está raka, aquí voy a colocar antes de la ña, ¿no? Aparacaña. Aparacaña significa, a ver, ¿qué significaría? ¿Alguien? Yatichiri quitar, Mm, no, ¿alguna idea? Llevárselo. Llevárselo, ese es. Entonces, aparacaña va a significar llevárselo, ¿ya? Entonces, se me ha colgado la máquina, esperen un rato. Ah, llevárselo, ¿no? Eso sería como primera opción, ¿no? Llevárselo. Ahora, esto podríamos conjugar de diferentes formas también, ¿no? Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, igual voy a poner apaña, que es llevar. Ahora voy a quitar el infinitivo. Ahora voy a poner el katan o el raka, ¿no? Raka. Ahora, elisión vocálica, mira, aparar, apacar, estoy haciendo al revés. Raka. Ahora, edición vocálica y, a ver, za, ¿cómo sería? ¿Recuerdan esto? Las conjugaciones de verbo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo termina en za? Conjugación de verbos, ¿recuerdan? Se lo llevo. Ahora, aparata. ¿Qué significa ahora?
¿En qué persona está conjugado? En segunda, se lo llevas, Segunda. ¿Qué significaría? se lo llevas. Se lo llevas. ¿No ve? ¿Me dejo entender? Entonces, aparataña o el raca significa, en pocas palabras, como llevárselo. Ya, ahora, no, con este palabra va a significar llevárselo, ¿no? Ahora, es como se lo haces algo, por eso se llama detrimentativo, ¿no? Entonces, supónganse que está en este punto, pero además lo incrementas, me dejo entender, ¿no ve? Por eso se llama detrimentativo. A ver, vamos a poner, ay, caray, con otra palabra, por ejemplo. Saraña. Saraña es el verbo ir, ¿no? Saraña. Ahora, Saracaña. Eh, Sara, Sararacaña, ¿no? Racaña. Sararacaña, ¿qué significaría? ¿No? ¿Nadie? Si esto es llevárselo, si es llevar y llevárselo, esto, Saraña, ir, írselo, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Así más o menos voy a traducir, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, alguien, no sé, digamos, Aide tiene una fiesta, ¿ya? O sea, que esta es su fiesta de la Aide. Entonces yo estoy aquí, se lo voy a ayudar. Me dejo entender, ¿no? Sararacaña, ¿no? O, digamos, Aide tiene que ir a una reunión, digamos, ¿no? Pero yo se lo voy en vez de Aide. ¿Me dejo entender? Sararacaña. Ir. ¿No ve? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, Arsone Pram, Amesi Tanicha. Entonces sería por decir en vez de alguien, en este Así más caso. o menos. ¿Sí? Mm. Así es también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Ya. Entonces, es eso, va a depender mucho del contexto. Es importante que eh, puedan, pero primero entender, ¿no? El significado, en qué circunstancias se utilizaría para poder desarrollar. ¿Ya? Ahora, sufijo rara. Este sufijo es nominal y es ponderativo. Ejemplo. um, a ver, este se utiliza mucho, pero como un ponderativo puede ser bueno, como puede ser malo. En pocas palabras, aquí voy a poner significado. Significa lleno de, ¿no? Lleno de, ¿no? Eso significa, ¿ya? Ejemplo, a ver. eh, Chaya, ¿saben qué es chaya? Arena, Arena, ¿ya? Arena. Entonces, por ejemplo, aquí pongo rara. Chaya rara, ¿qué va a significar ahora? lleno de arena, Eso, lleno de arena, ¿sí? Entonces, es un ponderativo que significa lleno de. Ahora puede ser en algunos casos, por ejemplo, se utiliza más
como malo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a decir otro, no sé, Hella. Hella es ceniza, ¿no? Entonces, Hellarara, ¿qué sería? Hellarara, ¿qué sería? Lleno de cenizas. Lleno de cenizas. ¿Qué más podría ser? No sé, cualquier cosa que se imaginan, ¿no? Como lleno de, se puede utilizar este sufijo. ¿Ya? ¿Está claro? Hanate, Hanecha, Hanabi Tichiri. Ana de Tichiri. ya, Walek, Chaja, Yakanakarak, sufijo raya, raya, acá sufijo verbal, ¿cómo es un estativo, estativo. A ver, amueñane, hachaña, ¿qué es hachaña? Llorar. Llorar. Ahora, como es verbal, entonces antes de la ña voy a poner el raya. Hacharayaña, ¿qué significa? Hacer llorar. Hacer llorar, ¿sí? Hacer llorar. Entonces, esto es como provocar, ¿ya? Por ejemplo, callo, ¿saben qué es callo? Crudo. Crudo, medio cocido, pero no está cocido, ¿no? Por ejemplo, papa, digamos, ¿no? Entonces, el callo todavía falta poquito para cocer, no se puede comer todavía, ¿no? Ahora, por ejemplo, pongo raya, ya. Calloraeña, ¿qué significa? ¿Qué falta coser? Ya, pero aquí es provocando, ¿no ve? Uno está provocando. Digamos, tenía que, por ejemplo, hay algunos productos que no hay que mirar, no hay que destapar la olla, ¿no ve? Sino ya no que ¿no ve? Más o menos así. Provoca a alguien. ¿Me dejo entender, no ve? Esto es Hijo de provocado, Tichiri. ¿sí? Entonces, voy a decir dejar sin hacer cocer. Precocido en todo caso. Ya, pero no va a ser precocido, sino, obviamente es precocido, pero alguien lo ha provocado. ¿Me dejo entender, no ve? Se iba a cocer, pero alguien lo ha apagado la olla o la cocina, pero lo ha provocado Se alguien. acabó el gas, profesor. O Ya te puede ser, chivo. por ejemplo, gas, no sé, ¿no? Entonces, calluraeña es provocar, ¿ya? O sea, provocar la acción, ¿no? O, por ejemplo, voy a decir otro, a ver. em, em, ¿Qué puede ser? Mancaña. Mancaña, mancaña, verbo comer, ¿no ve? Ahora, mancarrayaña, Hacer comer. hacer comer, ¿no ve? Alguien está dando de comer, ¿no ve? Entonces, alguien igual está provocando que coman, ¿sí? Eso es el raya. ¿Queda claro? Hana Tanicha, Zanahoria Tichiri. Ana de Tichiri. ya, Ah, no, sí. ya, Walik, ya, Karak, sufijo, irbaya, sufijo verbal, desistivo o alejador. Vamos a Ismoni, a ver, voy a, a ver.
mm, Irpaña. ¿Qué es Irpaña? ¿Qué verbo es? Conducir o llevar. Llevar, ¿no ve? Irpaña es llevar. ¿Ya? Ahora, aquí, como es verbal, antes del infinitivo tengo que colocar y pongo irpayaña. Irpar, irparpayaña. Ahí está. ¿Qué sería irparpayaña? Despachar. Despachar a comprar. Ejemplo, a los niños, ¿no? Que están en la escuela, porque yo no me acuerdo, ¿no? Digamos, aquí es la escuela, entonces aquí es mi casa y por aquí hay otras casas, ¿no? Entonces a veces hay perros, ¿no? Entonces mi mamá me llevaba hasta por aquí, ¿no? Y decía, ahora sí, ándate solito, ¿no ve? Eso es ir parpaello, me dejo entender, ¿no ve? O puede ser También pues acompañar, ¿no? como Ir para. acompañar, pero no hasta el punto final, sino hasta cierta parte, ¿ya? Por ejemplo, esta es nuestra casa, digamos aquí nuestra casa es nuestro patio, digamos, ¿no? Entonces es la puerta, entonces aquí estamos con una visita, ¿no? Entonces ya me voy, dice la visita, ok, perfecto, le llevo hasta la puerta y la despacho, ir parpaello. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende ir parpaello? ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Ahora podríamos utilizar igual otros ejemplos para poder señalar, pero recuerden, tiene que ser verbos que nos permita expresar el alejar, ¿no? ¿Sí? Hanate, hanecha, con hamakisa, Hanawetichiri. ¿ya? Chayakaraki, mm, sufijo ru, ¿ya? Acá sufijo intapta, este es direccional, ¿no ve? Nominal, direccional, ¿ya? Nominal, direccional. Ejemplo. Punchawi, ¿qué es Punchawi? Punchawi, Kamsaishmuni. Fiesta. Fiesta, 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 ¿no? Entonces ahora puedo decir, vamos, ¿dónde, no? Punchawir, ¿qué estoy diciendo? A la fiesta. A la fiesta, ¿sí? Podemos decir lo que sea, ¿no? O sea, podemos expresar como un a o hacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, utama, ¿qué es utama? Tu Utama, casa. tu casa, ¿no? Si digo utamaru, A tu A tu casa. casa. a tu casa. ¿Listo? Entonces, esto ya conocemos. Entonces, direccional, ¿ya? Entonces, siempre van a utilizar cuando sea direccional. Ya, karaki. Sufijo mm, S. Sufijo S. S, así solito, ¿ya? Ahora, esto es un sufijo verbal, igual. Verbal, pero esto es un condicional. Condicional. Ejemplo. A ver.
pero esto necesariamente debe conjugar con otro, ¿ya? Saraña, ¿qué es saraña? Ir, Ir, ¿ya? Quitamos el infinitivo, ahora queda sar, ¿no? Igual quitamos la vocal y ponemos sars, ¿no? Sars, ahora, ahí está la S, ¿no? El sufijo S. Ahora vamos a trabajar con sufijo na, ¿ya? Sarsna, wa. ¿Qué estoy diciendo? Podemos ir. Podemos ir, ¿sí? Eh, Jutaña, quitamos la ñam, quitamos la S, jutsna, wa. ¿Qué estoy diciendo? Podemos venir. Podemos venir. Em, Ahora, por ejemplo, igual jutaña, ahora aquí sería sin edición, jutas, pawa. ¿Qué estoy diciendo? Puede venir. Puede venir. Como se pueden dar cuenta, esto es un sufijo condicional. ¿Ya? Puede venir, puede ir, puede bailar, puede comer. Mancaspawa, Iquispawa, Saraspawa, no sé, Telcaspawa, Yatercaspawa, condicional. ¿Ya? Esto es sufijo S. ¿Está claro? Amuesiti, Hanicha. Muy así, Muy así, Yatichiri. ¿Ya? Entonces siempre se va a conjugar con otros sufijos, ¿no? Pero es importante entender que este sufijo es condicional, ¿ya? Entonces condiciona, ¿ya? Walek, chaja, ya tinta yanewa, sufijo sa, ¿ya? Hay varios sufijos sa, ¿ya? Sufijo sa, primero, lo que hemos conocido, el interrogativo. Entonces, esto es un nominal y esto es un interrogativo. Interrogativo. Pero no es cualquier interrogativo, ¿no ve? Esto trabaja con pronombres, ¿no ve? Pronombres interrogativos, ¿no ve? Pues no, o sea, muchas veces, por ejemplo, cuando digo, esto es para hacer preguntas, entonces con cualquier palabra, no, solamente es pronombres interrogativos, ¿no ve? ¿Recuerdan? Por ejemplo, cauca, ¿qué es cauca? ¿Cuánto? Caucasa, ¿Cuánto es? ¿cuánto es? ¿No ve? Entonces, esto ya es una pregunta, es decir, es completo la pregunta cuando lleva este sufijo sa, ¿correcto? Entonces, todas las preguntas en las que se conjugue con pronombre interrogativo, va a estar siempre este sufijo. Por ejemplo, hemos aprendido esto, ¿no? Cauca, cauca, maranitasa, ¿no ve? Cauca es pronombre, por lo tanto, termina en sa, ¿no ve? Queda claro, ¿no ve? Esto hemos aprendido al principio, en Aymara 1. ¿Está claro, no ve? El sufijo sa para hacer preguntas con pronombres interrogativos. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, también hemos visto esto, también conocen sufijos a posesivo. Posesivo en cuarta persona, ¿no ve? Cuarta persona. Por ejemplo, utasa, ¿qué significa? Nuestra casa. Nuestra casa, ¿no? Nuestra casa. No sé, pisisa, ¿qué significa? Nuestro gato. Nuestro gato, ¿no ve? Entonces, eso ya sabemos, eso sería posesivo. Hasta ahí tenemos dos sufijos sa, ¿ya? Dos sufijos sa. Ahora vamos a ver
un tercer sufijo sa, ¿ya? En realidad existen 6 sufijos sa, ¿ya? Entonces, el tercero, yo lo pondré, sufijo sa, va a ser nominal y va a ser como un agregador. Ejemplo, como un agregador. Ahora aquí voy a utilizar varios productos, ¿ya? Voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué es choque? Papa. ¿Ya? Papa. Choquesa, aichasa, utjiwa, yañataki. ¿Qué estoy diciendo? Que existe nuestra papa y nuestra carne para cocinar. ¿Ya? Ahora aquí no es nuestro, sino simplemente es como un agregador, es como un INPI. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces aquí no dice nuestra papa, nuestra carne. Este es un agregador, es como un INPI, como hemos aprendido, ¿no ve? Entonces, aquí está diciendo, hay papa, hay carne para cocinar. Así nomás está diciendo, no está diciendo, hay nuestra carne, nuestra papa. ¿Me dejo entender? Sí, atichiri. ¿Ya? ¿El resto cómo está claro? Quizá ya te chico. ¿Ya? Entonces, cuando expresamos varias cosas, sirve como un agregador, ¿ya? Entonces, esto cumple esa función, ¿ya? Cuando se enlista cosas, entonces es un agregador, no es posesivo, no es nominal, ¿ya? Eso sería el tercero. Ahora el cuarto sufijo sam, esto es igual, va a ser un nominal y esto es un localizador, localizador. Ejemplo, eh, kaya, ¿qué es kaya? Allá. Aquel. Aquello, aquello, allá, ¿no? Ahora voy a decir, mira, edición vocálica, kai, sa, ¿qué dice? Aquel lado. Aquel lado, ¿no? Por ejemplo, acá, digo, axa, ¿qué está diciendo? Este lado. Este lado. Eh, maya, ¿qué significa? Uno. 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 Maisa, A este lado. un lado, ¿no? Un lado. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Eso es sufijo sa nominal cuando sirve como localizador. Y a Ahora, ti, ¿cómo se van? ¿Perdón? y a ¿Pregunta? ti, una preguntita. Como yo escuché decir, ¿no? Cuando hablan por celular, dice Cauquín taza. Ok. Ya, cauqui, Cauquín, pero ese eso no es es, lo. no, pues es interrogativo. Cauqui, ¿qué es? ¿Pronombre? Ajá. Interrogativo. Eso es para Ay, hacer preguntas. Cauqui es dónde, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Está diciendo. preguntando dónde estás, ¿no? Ujú, Corresponde arriba el sa de interrogativo. ajá. Ya, Entonces, ya, si ya. está con pronombre interrogativo, es interrogativo. Si es cuarta persona, posesivo. Si es que menciona varias cosas, como enlistar, es agregador. Ahora, en este caso, cuando se refiere a un lugar, localizador, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, Uxata Aksarua Saraski, ¿no? ¿No? Uxata, Uxa, ¿no? Aksa, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es localizador, ¿ya?
¿Quedó claro este localizador? Hanati, Hanicha, No, yatichiri. ¿ya? Yatichiri. Ya, cha, ya, Kanakaraki. Yatichiri, ¿Sí? ese último sufijo sa solo funciona con esos pronombres. No precisamente. ¿Ya? Por ejemplo, Maya Porque, es un sustantivo, ¿no ve? Entonces, ah, pero refiere principalmente cuando queremos expresar un lugar. Entonces, cuando tenemos palabras que nos permiten expresar un lugar, vamos a utilizar. Pero no va a ser un verbo, no va a ser cualquier palabra. ¿Me dejo entender? Hisa Yatichiri, ahora sí, Ya, gracias. ya, ya, kanakarakcha, ¿ya? Sufijo sa, igual nominal, pero subordinador, ¿ya? Subordinador. Ejemplo, em, yatiña. ¿Qué es yatiña? ¿Qué verbo es? Aprender. Saber, aprender, saber. Yatiña, Saber, aprender. saber, aprender, ¿no? Sí, saber, ya. A ver, vamos a decir. Yati, sawa, arsuta. ¿Qué estoy diciendo? Sabiendo vas a Viendo hablar. vas a hablar. Sabiendo vas a hablar, ¿sí? Se está subordinando a hablar. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Em, Munaña. Munaña es verbo querer, ¿no? Munasawa, hakeichasita. ¿Qué estoy diciendo? Queriéndote vas a formar tu familia. Ujú, te vas a casar, ¿no? Mm. ¿Ya? Entonces es una subordinación nominal, ¿ya? Entonces, como pueden ver aquí, por ejemplo, Yatisa o Arsuta, ¿no? Sabiendo vas a hablar, ¿no ve? Entonces, sabiendo, ¿no? Se está subordinando. Monasawa, queriendo, ¿no? Se va a subordinar igual, ¿no ve? Eso es, ¿ya? Podemos igual expresar con cualquier otra palabra que queremos expresar subordinación, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ya te casawa, ya awir sarata, ¿no? ¿Sí? Man casawa, sarata, eh, no sé, no se me ocurren más. Colqueni sawa sarata, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, colqueni tawa Con colque, dinero vas a ir. colqueni sawa sarata, ¿qué estoy diciendo? Cuando tengas plata, vas a ir. Exacto, si, teniendo plata vas a ir, ¿no? Si no tienes plata, mejor no vayas, así más o menos, ¿no ve? ¿Sí? ¿Amuy así, Tim? ¿Hanicham? Muy así, Yatichiri. Sí, esa es. ¿Ya? Ya. Ya, al sufijo sa, el sexto sufijo sa, ¿no? Este sufijo sa es verbal, es aproximativo. Aproximativo. Pero es un aproximativo simultáneo. Simultáneo. Ejemplo, ah, a ver, mangaña, verbo comer, ¿no ve? Ahora
Quito el infinitivo y la vocal. Queda como ma. Ahora, para conjugar, necesito otro sufijo, que sería el ka, ¿ya? Ma, ka, sa. Ma, casa o arus kipañanos. Kipañani. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy Entonces, diciendo? cuando estemos comiendo, En la, vamos a hablar. en la merienda vamos a hablar. Ok, en la merienda vamos a hablar, o comiendo vamos a hablar, ¿no ve? Entonces, es una acción simultánea. Estamos comiendo, pero además estamos aprovechando en hablar, no sé, algunas cosas, ¿no? ¿No? Puede ser tema trabajo, no sé. ¿Ven? Entonces, por eso se llama simultáneo. Ahora, por ejemplo, podría decir, por ejemplo, otro, ¿no? Ahora, digamos, aproximativo siempre, ¿no? Saraña. Saraña es ir, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, igual, ¿no? Elisión, cercasao, eh, eh, jaña, papanita. ¿Qué estoy diciendo? Al ir vas a traer bosta para cocinar. Ok, sí, cercasao, al ir vas a llevar o vas a traer, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, Le, se está haciendo una acción, pero se está aprovechando en hacer otra acción más. ¿Me dejo entender, no ve? Hanat, Hanich, kun hamakis, Hanati, Hanicha, jala ya te chiri. Wali que ya También, te chichi. traer ¿ya? la leche. Bien, ahora, ya, karaki, ya, con esos seis, o esos son los seis sufijos sa, ¿ya? Entonces recuerden, la diferencia está en el contexto y en el significado que vamos a dar a cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, otro sufijo saya. Esto es un sufijo verbal y es un agregador. Agregador. ¿Qué significa, por ejemplo? Em, a ver, ukama. ¿Qué significa ukama? Así Así, es. Así, ¿no ve? Ukama, así. Ahora, por ejemplo, quito elección vocálica y pongo saya. Ukam saya. ¿Qué está diciendo? Sí sea, ¿Cómo? sí sea, Más o menos. A ver, les pongo un ejemplo, pero voy a conjugar con otro, ¿ya? Ukama, ¿no ve? Ahora voy a decir ukamak, ¿no? Esta es la K, ¿ya? Komak saya. Komak saya mang asim. ¿Qué estoy diciendo? Komak saya mang asim. Eso nomás come. Por lo menos Así, así pues comer, ¿no ve? así nomás come. ¿Sí? Ahora ukam saya, por lo menos así, ¿no ve? Es un agregador, es un... A ver, otro, para que se entienda mejor. A ver. Honey, ¿qué es honey? ¿No? No. No. Ahora pongo Hanisa ya. Hanisa ya. ¿Qué estoy diciendo? Entonces no. Entonces no.
¿Sí? Hanisay. Hanisay hotkam. ¿Qué está diciendo? Entonces Hanisay, no vengas. entonces no vengas, o Aunque igual si no tengo, vienes, ¿no? Hanisay hotkam naya tokor saras que kiwo. ¿Qué está diciendo? Aunque no vengas, yo iré a bailar nomás. Ok, eso. ¿Me dejo entender? ¿Amo así te? Kanatanich, con hamaki, saber. Que nadie te quiere. ¿Ya? Entonces, ese es el sufijo saya. ¿Ya? Ya, un sufijo más. Sufijo si. Sufijo si, un sufijo verbal. Y esto es un recíproco. Igual ya conocen esto, recíproco. Por ejemplo, mancaña. Seguimos con mancaña. ¿Qué es mancaña? Comer, ¿no ve? Ahora voy a agregar antes del infinitivo, como es verbal, sí, mancasiña. ¿Qué significa? Comeremos. ¿Ya? Literal sería comerse, ¿no ve? Mancasiña. Comerse. Ahora, voy a conjugar mancasiñani. ¿Qué sería? Sería como nos comeremos, ¿no ve? Pero no es que nosotros nos vamos a comer, sino es recíproco. Cada quien va a comer. Me dejo entender, ¿no ve? Por eso se llama recíproco. ¿Está claro? Cada quien con su plato y empieza a comer, ¿no ve? Mancasiñani, ¿no ve? Comeremos, más o menos así, ¿no ve? Ya, entonces, en castellano, la traducción pareciera así, medio raro, ¿no? Pero el significado es diferente en el Aymara, ¿ya? Entonces, recíproco, ¿no? ¿Ya? Podríamos decir solo, o sea, si le quitamos nos, vamos a decir comeremos. Ah, sí, más o menos. ¿Sí? Exactamente. ¿Ya? A ver, ¿qué más podría ser? Ejemplos, a ver. Eh, payaña, ¿no? Payasiñani. ¿Qué estoy diciendo? Payasiñani. Nos cocinaremos. Nos cocinaremos, pero en realidad es como cocinaremos, ¿no ve? Pero, por ejemplo, si yo digo payasiñani, alguien más tiene que haber, ¿no ve? ¿Sí? Alguien más tiene que haber. Entonces, digamos, con mi esposa estoy, entonces payasiñani, ¿no? Nos cocinaremos, ¿no? Ya, entonces los dos vamos a hacer de forma recíproco, vamos a cocinar. ¿Me dejo entender? Por eso se llama recíproco, ¿no? ¿Ya? ¿Hanati? ¿Hanicha? ¿Ya? Waliki, Haruru wasitani kisiñani, ¿ya? Mañana jueves, normal, nuestra clase. ¿Listo? Walik, Harur Kama, ya tienen las indicaciones en plataforma, ya han visto seguramente, ¿no ve? Entonces vayan desarrollando, no es complicado, solamente es un video y una grabación, ¿ya? Si quieren el video, pueden hacer de la misma escritura que van a realizar, ¿ya? Walik, Kwakam, Hichoro, Hikisinkama, Harur Kama. Vaya, tu chiri. Carol, cámbiate. Vaya, Chiri. Una Carol, pregunta, cambia de Harur chile. Kama. Yetichiri, una pregunta. ¿Sí? ¿De cuánto tiempo tiene que ser el video? 2, 3 minutos, como en el uno, ¿ya? No tan largo. Máximo 5.